Muy buenas noches, nuevamente es un placer poder compartir este taller con ustedes. Vamos a tratar el tema de habilitaciones urbanas. En el temario propuesto nos han indicado que debemos desarrollar todo lo relativo al reglamento de inscripciones del registro de predios y las habilitaciones urbanas, siendo para ello necesario previamente desarrollar los conceptos aplicables al tema de habilitaciones urbanas. Cuando nosotros pensamos en habilitaciones, llega a nuestra mente la imagen de un predio en calidad de rústico, ¿verdad? En la cual pues tenemos un campo, tenemos actividades agrícolas, ¿verdad?, ganaderas, y poco a poco la ciudad va ganando terreno en estos ambientes de desarrollo rústico, o también en áreas donde no haya productividad agrícola o ganadera, o sea un área desértica, como en este caso un terreno eriazo. Es así como van haciendo la idea de transformar ese predio rústico eriazo en un predio urbano que cuente con todas las condiciones posibles para poder vivir en una ciudad. ¿Y qué es una habilitación urbana? Una habilitación urbana viene a ser un procedimiento por el cual convertimos un predio rústico eriazo en urbano. Parecería que aquí el verbo rector de la palabra convertir va a traer como resultado desarrollar varias actividades para lograr esa transformación. Entonces, para ello vamos a necesitar desarrollar actividades de instalaciones, de distribuciones de agua, electricidad, y actualmente también se está viendo el desarrollo de instalaciones de gas y redes de comunicaciones, ¿no? Dado todo el mega desarrollo de telefonía móvil o fija. Es en este concepto del cual van a derivarse derechos, obligaciones, van a haber restricciones para que podamos lograr convertir un predio rústico o eriazo a urbano. Y en ese procedimiento también nace una obligación para el propietario de dar por parte del titular de un predio que se convierte a urbano unos aportes gratuitos y obligatorios a favor del Estado, y que van a estar bajo la tutela, la dirección de una entidad estatal. Una entidad estatal que va a velar por el desarrollo de una actividad en pro de la comunidad, de la urbanización, por ejemplo, en la cual se vaya a desarrollar. Estos aportes se pueden subclasificar en dos grupos, sea aquellos que se dedican a la actividad de la recreación pública, ¿sí?, aquí, o aquellos servicios públicos complementarios. Servicios públicos complementarios para educación, necesitamos construir un colegio, un nido, para salud y otros fines. Estos aportes se integran el grupo de los bienes de dominio público del Estado. Y es así que después de presentar este concepto vamos a estudiar brevemente a los aportes reglamentarios, porque tienen una gran importancia en la consolidación de las habilitaciones urbanas. Aportes reglamentarios. Los bienes estatales que están desarrollados, del cual forma parte los aportes reglamentarios, pueden ser muebles e inmuebles.
y también puede ser bienes de dominio privado o bienes de dominio público. Nosotros vamos a ubicar a los aportes reglamentarios en el grupo de inmuebles, por aquí lo tenemos, y bienes de dominio público, ¿sí? Los bienes de dominio privado no, porque esos forman parte de aquellos grupos de bienes que el Estado puede vender, transferir, donar y tienen otra naturaleza diferente. En cambio, los bienes de dominio público tienen características también más restrictivas, ¿no? Por ejemplo, no se pueden vender, no se pueden transferir, no se pueden embargar ni prescribir. Dentro de los grupos de los bienes de dominio público tenemos los destinados a uso público y los destinados a servir de soporte para un servicio público, ¿sí? Entonces tenemos dos grupos: los destinados para servir de soporte al servicio público y los que están destinados al uso público, ¿sí? Uso público y bienes destinados al servicio público. Veamos brevemente los que están destinados al uso público. Aquí tenemos una playa. Ahora que estamos en verano, sabemos que también existen, se dan en la realidad, playas que tienen difícil acceso. Para este tema también tenemos una normativa especializada de habilitaciones en playas, ¿no? Que amerita todo un tratamiento en un taller especial, pero para darles una idea general, en principio, en el tema de habilitaciones siempre se debería dar acceso a todos los ciudadanos, acceso libre para ingresar a las playas por ser de uso público, ¿no? Las playas no se pueden vender. Lo que sucede es que a veces, en forma incorrecta, los propietarios se apropian de esta área, ¿no? Donde está la arena, las piedras, y para veranear, y no se cumple con constituir las servidumbres de paso obligatorias para los ciudadanos en general. Tema que amerita revisar normas, amerita ver de qué manera podríamos mejorar el uso de estas áreas. También están dentro del grupo de aportes reglamentarios las plazas, ¿no? Las plazas de armas. Acá tenemos una de Trujillo, por ejemplo la de Iquitos, y los parques zonales o también parques que se encuentran en las urbanizaciones. También forman parte de este grupo las pistas, ¿no? Todas las obras de infraestructura vial, las vías férreas, y dentro del grupo de bienes estatales que soportan un servicio público tenemos, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, las sedes. Aquí tenemos la sede de una municipalidad, ¿sí? Luego también las escuelas. Vamos a ver que se tratan de escuelas que están sujetas a educación pública, ¿sí? Escuelas estatales. A esos tipos de instituciones nos referimos. Tenemos los aportes reglamentarios, los destinados a educación. También está aquí el grupo de los que se desarrollan para la recreación pública, por ejemplo un parque en una urbanización, y los centros de salud bajo la dirección del Ministerio de Salud. No estamos hablando de clínicas, sino de centros de asistencia de salud, centros estatales, llámese hospitales, postas médicas, policlínicos de carácter estatal. También son parte de ellos los bienes reservados y afectados para la defensa nacional, lo que comúnmente lo conocemos como las cárceles, los establecimientos penales. También tenemos los museos de la nación, los museos de carácter público, los puertos y los aeropuertos. Como ustedes saben, los aeropuertos están sujetos a concesiones para explotar servicios públicos.
Los aportes reglamentarios se desarrollan en una normativa bastante amplia. Por ejemplo, tratamos los aportes reglamentarios en varias normas. Vamos a ver que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, antes conocido como Reglamento Nacional de Construcciones. También vamos a encontrar el aporte reglamentario en la norma, la Ley 29090, en su reglamento, ¿verdad? El Decreto Supremo 008-2013, vivienda, ¿sí? Y también en normativas de orden municipal, por ejemplo, las ordenanzas y otras más, ¿no? Entonces, véase que las normas que van regulando los aportes son de diversa categoría, impactan de forma diversa en la normativa y hace posible que cada una vaya desarrollando de manera bastante ordenada la complejidad sobre estos temas de aportes. El Reglamento Nacional de Edificaciones, el actual, está vigente desde el año 2006, ¿sí? Que viene a dejar sin efecto el Reglamento Nacional de Construcciones del año 70, ¿verdad? Entonces, ahora actualmente nos estamos guiando con el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual también ha sido ya modificado varias veces, ¿sí? Por ejemplo, un aspecto importante que ya se ha regulado es el tema del crear vías para las bicicletas ante el excesivo parque automotor, ¿no? Y también crean condiciones mínimas, técnicas mínimas para el diseño, construcción e infraestructura en las habilitaciones. Generalmente, cuando uno estudia el Reglamento Nacional de Edificaciones, para nosotros, en el caso de los abogados, las 20 primeras páginas son las que contienen la normativa básica sobre habilitaciones urbanas. Ahí vamos a encontrar los conceptos esenciales, la clasificación de las habilitaciones, ¿verdad? Las características de los aportes. Todo lo demás que viene ya son propiamente normas de carácter técnico, ¿no? Que son el apoyo, la guía para los ingenieros y para los arquitectos y también para los técnicos. Otra normativa importante también es la Ley 29090, pero antes de ello vamos a precisar que los aportes reglamentarios provienen, como ya lo hemos visto, de un proceso de habilitación urbana. ¿Y cómo nace este aporte, esta cantidad de áreas? Entonces, son áreas de aportes, todas las superficies del terreno de una persona, sea natural o jurídica, que está sujeta a habilitación. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, supongamos que tenemos todo este cuadrado rojo como el área del terreno. Y el propietario, si bien inicialmente tenía la idea, a ver, supongamos que es un área de 10.000 metros cuadrados. Supuestamente el propietario quiere habilitar, lotizar y transferir, ¿no? Para eso que le reditúe en ganancia. Pero el Estado hace que se cumpla que por disposición legal no todos los 10.000 va a ser materia de lotización. Tiene que haber áreas destinadas a pistas, a veredas, ¿verdad? Y también a áreas destinadas a parques, áreas de recreación. Mínimamente puede construirse una posta médica, de repente una comisaría, una pequeña capilla y también puede ser, por ejemplo, un pequeño
colegio de primaria o un inicial. Entonces, todas estas áreas, que son sumas de superficies, se van a transferir a favor de entidades estatales. Y la entidad estatal que va a tener bajo su dominio va a ser justamente la entidad estatal que va a desarrollar esa actividad. Por ejemplo, la que va a estar destinada a brindar un servicio de educación va a tener como titular al Ministerio de Educación. La posta médica igualmente va a tener como titular a la entidad estatal Ministerio de Salud, y así sucesivamente de acuerdo a la especialidad y la naturaleza de los servicios. Según el tipo de habilitación urbana se deben efectuar los aportes. Esto es importante tenerlo en cuenta. En el Reglamento Nacional de Edificaciones se puede apreciar con claridad el área que debe de tener cada aporte de acuerdo a si es una habilitación de tipo residencial, si es de tipo industrial, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de habilitación, van a realizarse habilitaciones urbanas, porque hay habilitaciones que no requieren de aportes, pero son las excepcionales, porque se entiende que en un entorno urbano debería haber aportes para brindar adecuadamente servicios complementarios a los habitantes de esa urbanización. Entonces tenemos dos grupos principales, vuelvo a recalcar porque es claro, es importante que quede precisado. El grupo de los aportes, que están denominados como aportes de recreación pública, y el grupo de aportes en el segundo grupo, que está dentro de lo denominado aportes reglamentarios para servicios públicos complementarios. Llámese educación, salud, ¿verdad? Seguridad. Hay también para desarrollo de beneficencia de apoyo a las personas necesitadas, etc. Aquí tenemos un área mínima de aportes, que eso se remite al Reglamento Nacional de Edificaciones. Y por ejemplo, para recreación pública mínimamente se pide 800 metros, salvo las habilitaciones especiales. Para los del Ministerio de Educación mínimamente se pide un lote normativo, igual para otros fines, y es por ello que es importante precisar que el lote normativo como concepto es una superficie igual de lote, pero está desarrollada de acuerdo a la zonificación que establece la densidad y el uso del suelo. ¿Y qué están comprendidas dentro de los aportes de recreación pública? Están comprendidas al grupo de parques. Entonces, cuando hablemos de recreación pública, estamos hablando del grupo de parques. Parques de uso público. No es simplemente un jardín, es un parque de uso público. Este es el grupo de aportes reglamentarios. Y dentro del grupo de aportes denominados aportes para servicios públicos complementarios, tenemos aquellos aportes que están destinados para el uso de atender la necesidad de educación, salud. También de repente necesitan tener un mercado, y tenemos por ejemplo de tipo comercial, sociales, puede ser un área destinado a desarrollar eventos, pueden ser recreativas, por ejemplo un área destinada a piscina pública, una pequeña capilla, como anteriormente le dije, de carácter religioso, de seguridad, donde entraría la comisaría y etc., ¿no? Todos aquellos servicios que complementen el desarrollo de la vida de todos los pobladores de ese entorno urbano. Porque ojo que hay habilitaciones, por ejemplo, de tipo industriales,
donde no van a necesitar aportes recreativos, porque su finalidad de ser urbano es para desarrollar actividades de tipo económico propiamente, ¿no? Entonces va a depender por eso mucho del tipo de habilitación que sea necesario para implementar en una habilitación urbana. Aquí también es importante definir, ¿no?, para tener un concepto claro, a qué se denomina servicio público domiciliario. Porque ojo que el servicio público complementario, que siempre también lo van a escuchar, ¿no?, el servicio público complementario, que es para educación, salud, etcétera, es diferente del servicio público domiciliario. El servicio público domiciliario está encaminado propiamente a dotar al del servicio de agua, desagüe, luz, ¿verdad?, conectados a un predio independiente. Ese es el servicio público domiciliario y por el cual nosotros pagamos también un derecho por ese servicio. Entonces ahora ya podemos distinguir con claridad el servicio público domiciliario del servicio público complementario. Los aportes reglamentarios según la ordenanza 836. Lógicamente esto está circunscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en este caso para los distritos también de toda la provincia de Lima. Bien, en esta ordenanza lo que resalta es con claridad que en su contenido indican que constituyen los aportes reglamentarios bienes de propiedad municipal. Esto está correlacionado con el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y otras ordenanzas que también han modificado a la 836. Los aportes para recreación pública son bienes de dominio público. Los aportes para educación también son bienes de dominio público transferidos al ministerio. Pero ¿por qué le colocamos como excepción? Porque entendemos que cuando en una municipalidad el propietario va a realizar un trámite de habilitación urbana, se destinan áreas que van a ser, por ejemplo, para los parques, ¿verdad?, para otros de carácter religioso y de salud, y también de educación. Entonces, si bien son de propiedad, se supone, para la municipalidad, cuando hay un servicio especial de educación y salud, directamente esos tienen que ser transferidos a los ministerios que tienen a cargo esa actividad. Por eso es que acá, si bien es cierto que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades indica que los aportes reglamentarios son bienes de propiedad municipal, ¿no?, en calidad de bien de dominio público, tenemos que tener siempre la sala de las excepciones, que son los que se dedican como aportes para educación. Los parques zonales, por ejemplo, los que se encuentran en Lima Sur, Lima Norte, ¿verdad?, el Parque Sichirroca, Capayupanqui, etc., están entregados al Serpar Lima, ¿sí? Ellos son los que organizan su administración, cuidado. En la Ley 27972 y en la Ley 26614, los aportes reglamentarios, donde habla sobre los parques metropolitanos, los parques zonales, no les dan e indican que están bajo la administración municipal y son intangibles, inalienables e imprescriptibles. Por eso es que actualmente, si a alguien nos quisiera proponer la compraventa de un parque, nosotros sabemos que no podríamos adquirir un parque, porque no es parte del tráfico inmobiliario para poderse transferir, no es un bien de dominio privado del Estado. Otro tema diferente es si nosotros vamos por la figura de la desafectación.
Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, este tema es muy útil, puede servir para un poco tener un panorama general. Supongamos que en esta urbanización, vamos a primero delinear nuestro ámbito, ¿no? Tenemos un aporte para el Ministerio de Educación. Por este lado tenemos un parque, el Parque 1, por acá tenemos el Parque 2, ¿verdad? Y por acá tenemos una pequeña posta médica. Pero ¿qué ocurre? Como tenemos el Parque 1, 2, ahora vamos a ver por aquí también el Parque 3. Pero como ha crecido, ha aumentado la densidad poblacional de esta urbanización, ya no es posible seguir usando un parque porque necesita la comunidad que se amplíen los servicios de salud. Entonces, se da una figura muy interesante que se llama la desafectación. Entonces, en virtud de la desafectación y a través de una ordenanza, se puede, ¿verdad?, aquí hacer una modificación de este aporte. Ya no va a ser un aporte como parque, sino va a ser un aporte destinado a un centro de salud. Entonces tomaría el dominio, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, ¿sí? Esa es una modalidad. También puede darse el caso que no se requiere un Ministerio de Educación, pero sí se requiera el aumento de lotes de vivienda. Entonces, en ese caso, la municipalidad también, a través de ordenanza, puede disponer, dejar sin efecto este parque, desafectarlo, quitarle la calidad de bien de dominio público, transformarlo a bien de dominio privado y hacer una especie de modificación para que luego más adelante esta área pueda ser ampliada, lotizada, ¿no? Pueda convertirse en lotes vendibles. Entonces, todas esas figuras son posibles, pero a través de ordenanzas. En el caso de gobiernos regionales, a través de sus respectivas resoluciones, ¿sí? Entonces, acá siempre tenemos que tener mucho cuidado en que estas desafectaciones y estos cambios sean de acuerdo a la normativa aplicable, con las resoluciones, con la normativa correcta, porque si no estaríamos infringiendo derechos sobre bienes de dominio público. Los parques metropolitanos y zonales, así como los zoológicos, son de dominio de la Municipalidad Provincial de Lima. Y los parques que están en las urbanizaciones propiamente están bajo la administración y el dominio de las municipalidades distritales. En la Ley 29090, que fue publicada en el 2007, también hablamos sobre el desarrollo de los aportes reglamentarios, al igual que en su reglamento. Aquí les dejo la relación de las modificatorias de los reglamentos, del reglamento y de la ley, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, en esta última modificación al reglamento de la ley 29090, que es el decreto supremo 014-2015, se modificó varios aspectos de las habilitaciones, entre ellos, por ejemplo, el tema de licencias, el tema de procesos de modalidades y requisitos para licencia. Entonces, si ustedes por ahí estaban estudiando con la ley 29090, tengan presente que ya ha sido modificada el año pasado, en agosto, y por ello hay que actualizar los artículos que están siendo trabajados ya bajo su nueva modificación.
tenemos varias modificaciones a raíz también de todo este paquete de normativas para el desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces ahí también tenemos procedimientos especiales también para saneamientos físicos legales que tengan que ver con proyectos de inversión. Y tenemos uno último, que es la modificación también de la Ley 29090, que es este decreto legislativo, el decreto legislativo 1225, ¿no? En el cual también ha modificado varios artículos que tienen que ver también respecto de los principales actores que intervienen, por ejemplo, en la habilitación urbana, en el procedimiento. Llámese comisión técnica, los revisores urbanos, los delegados ad hoc, etc. También en este decreto legislativo se ha modificado el artículo 10, que tiene que ver sobre el tema de modalidades y las vigencias de habilitación y su prórroga. Entonces, este decreto legislativo 1225, publicado en septiembre del 2015, ha desarrollado varios artículos modificando aspectos muy importantes del tema de habilitación. A mí me parece, por ejemplo, resaltar este artículo 11, que ahora ya está modificado, que vale la pena ver, contrastar con la normativa que ustedes manejan. Se indica que los 36 meses de la vigencia que tiene una licencia de habilitación urbana, por ejemplo, es prorrogable por única vez. Pero miren lo novedoso, ¿no? Lo novedoso es que la vigencia de la licencia es desde la fecha de su emisión. Con esta precisión se ha ganado bastante cuando, por ejemplo, a veces demoraban las solicitudes de emisión de licencias de habilitación, y a veces ya habían pasado varios meses, ¿verdad? Y ya cuando le entregan, bueno, son meses menos que se tiene para el desarrollo de todas las actividades de habilitación. Entonces, por eso es bastante útil y positivo que se haya determinado que la habilitación va a tener en su licencia vigencia desde que se emite la licencia, no desde la fecha que se solicita, porque con en el anterior texto, el artículo 11 indicaba que la licencia de habilitación, ¿verdad?, comenzaba a regir desde la fecha de su presentación de la solicitud, pero ahora ya sabemos que no, que va a ser vigente desde la fecha de su emisión. También se habla acerca de la creación del Registro Nacional de Revisores Urbanos, los cuales ahora van a estar permanentemente a cargo de el Colegio de Arquitectos del Perú y el Colegio de Ingenieros. Como ustedes saben, la Ley 29090, que trata las habilitaciones urbanas, también es una normativa que trabaja los temas de edificaciones. Entonces, cuando ustedes escuchen Ley 29090, automáticamente tiene que evocar en su mente que estamos hablando de dos trámites diferentes. Por un lado, el trámite de habilitación urbana, y por otro lado, el trámite de lo que le conocemos como edificaciones, que para un caso práctico son las declaratorias de fábrica. Entonces, siempre es por ello que hay procedimientos paralelos en esta normativa, tanto en la ley como en su reglamento. Y de ahí, cuando nosotros estudiemos, revisemos la normativa sobre habilitación urbana, tenemos que diferenciar en el título, en el capítulo exacto, que solamente se estudia la parte de habilitación urbana. No obstante, yo acá les precisamos que toda solicitud de licencia, tanto de habilitación o de edificación, están sujetas a modalidades que han sido implementadas con la Ley 29090 y con el reglamento, ¿no? Modalidades de tipo A, de tipo B
y de tipo C y D, de acuerdo a la forma de su procedimiento y de quienes intervienen en la aprobación, el estudio del expediente a nivel municipal. También, por ejemplo, en la ley 29090 hay un caso bastante especial, como son los aportes en el caso de habilitaciones para uso industrial. Por ejemplo, los aportes indican, ¿no?, que se encuentren ubicados en otro predio distinto del que es materia de habilitación, pero dentro de la misma jurisdicción se puede inscribir como carga la aceptación de la ubicación en otro aporte. Este es el desarrollo del texto de la norma, pero yo prefiero que lo veamos en un pequeño gráfico para que quede bien precisado este aporte. Supongamos que la pizarra, toda esta línea de la pizarra es el distrito de, escojamos un distrito, el distrito de San Juan de Miraflores. En el distrito de San Juan de Miraflores tenemos, por ejemplo, Marlene Yajaruna tiene ahí 2 lotes. Es la misma propietaria y tiene 2 lotes en el mismo distrito, ¿verdad? Entonces tiene un lote aquí y tiene otro casi al final. Entonces, aquí está solicitando en este primer lote 1 una habilitación urbana de tipo industrial. Pero como no es posible que en ese predio entregue un aporte reglamentario, le está proponiendo a la municipalidad que le va a dar el aporte, ¿sí? Va a haber aporte en otro predio del mismo distrito, del mismo propietario, y se va a inscribir como una carga esta aceptación de la municipalidad sobre la ubicación del aporte, ¿sí? Entonces, en eso consiste los aportes reglamentarios y, por ejemplo, en este caso, solo para uso industrial. Como ya es de conocimiento, dentro de algunos de los exonerados, el tipo de aportes, tenemos a los que se dediquen a proyectos de inversión pública, ¿verdad? Los que son dados para, o concesiones que se realizan para la prestación de servicios públicos. Entonces, para estos casos, por ejemplo, con una ley expresa, ya no sería necesario realizar estos aportes. Clasificación de los procesos de habilitaciones urbanas. Recientemente, con el Decreto Supremo 014/2015, Vivienda, se ha modificado, dejando sin efecto el último tipo de habilitación urbana, que se denominaba reajuste de suelos, y ahora solamente ha quedado reducida la clasificación de los procesos de habilitación a procesos de habilitaciones residenciales, comerciales, para uso industrial, para uso especial, para habilitaciones en riberas y laderas y lo que le conocemos como la reurbanización, ¿sí? Entonces, a raíz de estos últimos decretos supremos se ha modificado esta clasificación, que le llaman clasificación en la normativa de la ley 29090, y se denominan tipos de habilitaciones urbanas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde le denominan tipos. Este reajuste de suelos antes estaba también considerado como un tipo de habilitación, pero ahora ha dejado sin efecto. Y creo que en forma muy acertada, porque si se dan cuenta, el reajuste de suelos es acumular parcelas rústicas
de diferentes propietarios para que se constituya, ¿no?, una persona jurídica. Realmente puede ser, por ejemplo, una asociación, y se puede ejecutar una habilitación urbana, ¿no? Creo que en este caso, por ejemplo, son varios lotes. Supongamos que todo el aula, todas las carpetas son los diferentes lotes de diferentes propietarios, constituyen una asociación, ¿no? Y no obstante ser de diferentes propietarios, procede una acumulación de forma especial para que todos unidos puedan llegar a hacer posible que estas parcelas rústicas sean habilitadas. Dentro del grupo de habilitaciones residenciales, a su vez tenemos que también se clasifican en 4 principalmente, ¿no? A ver, tenemos habilitaciones urbanas que están destinadas a viviendas que se denominan propiamente urbanizaciones, las habilitaciones para uso de vivienda taller, ¿sí?, las habilitaciones para uso de vivienda tipo club y habilitaciones de construcción urbana especial. Todos estos tipos están dentro del grupo de habilitaciones residenciales. Y a su vez, dentro del grupo de habilitaciones residenciales, o lo que le conocemos como urbanización, ¿sí?, tenemos a las que están conformadas por lotes para edificación de viviendas, sea unifamiliares o multifamiliares, y también tenemos, por ejemplo, lo que conocemos comúnmente como urbanización. Las urbanizaciones con venta garantizada, las urbanizaciones progresivas y las urbanizaciones con construcción simultánea. Ese tipo de urbanizaciones traen en sus licencias de habilitación autorizaciones especiales, ¿no?, para venta garantizada, para una urbanización progresiva, y que son muy importantes porque hace posible que se encuentre garantizada aquellas transferencias de lotes que se hacen cuando aún no se concluye las obras en una habilitación. Vamos a ver entonces, en el caso de una habilitación simple o llamada urbanización, ¿no es cierto?, se cumple con la ejecución de obras, se hace el procedimiento de recepción y también se va realizando la venta de los lotes. En cambio, en las habilitaciones también para uso de vivienda, pero con venta garantizada, son aquellas, dicen que la venta de lotes se realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación. Este tipo de autorizaciones también puede darse en las urbanizaciones, ¿verdad?, urbanas con construcción simultánea. ¿Qué quiere decir? Que esta habilitación, ¿verdad?, lo tenemos en plan lotizado, pero mientras están haciendo la construcción de pistas, cables, instalaciones de redes, ¿verdad?, energía eléctrica, agua, ya los pequeños lotecitos que están en el plano proyectados comienzan a transferirse. Ya comienza a ver todo ese movimiento económico de transferencias, ventas, pago a plazos, etcétera, ¿verdad? Pero es importante que se autorice al propietario de la habilitación a transferir esos lotes, porque existe también la probabilidad de que un lote que esté vendido más adelante, si por ahí se modificase la habilitación, desaparezca. Entonces tenemos que tener respaldo de qué podríamos hacer en caso ocurra esas eventualidades, y para eso ya nuestro reglamento de predios también ha colocado algunas disposiciones al respecto, ¿sí? En el tema de habilitaciones para uso de viviendas progresivas, son aquellas en las que se difiere la ejecución de las calzadas y aceras
y hay ejecución de las demás obras mínimas, hace posible que se pueda solicitar la recepción de obras. Entonces, supongamos, tenemos una urbanización donde ya está, hay lotizaciones, hay servicios ya instalados de electricidad, agua, ¿verdad? Pero solamente falta terminar las calzadas o aceras. Entonces, como solo le falta esa última obra, esa última parte, ¿qué se pide a la municipalidad? Que se dé la emisión de la recepción de obras con la constancia de que solo se difiera, se termine posteriormente la calzada y o acero de su urbanización. Y lo demás hace posible de que ya pueda adelantarse el tema de la recepción y posteriormente todas las ventas de sus lotes. En el tipo de construcción simultánea viene a ser aquellas en las cuales simultáneamente a la ejecución de obras de habilitación se construyen viviendas. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la época de expresidente ya totalmente fallecido, Fernando Belaúnde Terry, se habilitaron, ¿no?, varias áreas rústicas, ¿no? Se crearon varias extensiones urbanas en toda la urbe, pero además también se quería otorgar al beneficiario con esos lotes un módulo básico, ¿no? Un módulo básico que cuente, bueno, con un servicio de sala, comedor, baño, un dormitorio, ¿verdad?, una pequeña lavandería, por ejemplo, 45, 50 metros cuadrados en lotes de 180. Y paralelamente a la instalación de todas las obras de soporte de habilitación, también se iban construyendo las edificaciones. A eso es lo que le denominan urbanizaciones con construcción simultánea. Incluso también en habilitaciones urbanas recientes también se ve cómo se van construyendo chalets, ¿verdad?, paralelamente a la instalación de todas las redes, ¿no?, las redes de electricidad, las conexiones de agua, desagüe, gas. Entonces, esto de construcción simultánea también es posible. Ahora, lo que tiene que hacer el solicitante, el propietario, el proyectista es pedir en su licencia de habilitación que también se otorgue la autorización para construcción simultánea, y también lo puede pedir para que sea vendido cada lote. Entonces podría ser una habilitación urbana de corte residencial con la solicitud, ¿verdad?, de compra-venta garantizada y construcción simultánea. Entonces todas estas son las probabilidades que tiene el titular registral para solicitar este tipo de habilitación. Tenemos habilitaciones para uso de vivienda taller, ¿no?, conformada también igual para lotes, pueden ser destinados para tanto edificaciones de viviendas e industria, así como con servicios complementarios. Entonces, es posible que haya zonas de vivienda taller. Por ejemplo, hay áreas donde la persona vive en ese domicilio, pero a la vez también desarrolla una pequeña empresa, ¿no? Por ejemplo, elaboración de calzados, tejidos, ¿no?, crochet, elaboración de repente de adornos, no sé, con perlas, y todo aquel trabajo de repente manual que puede desarrollar un comercio, pero también lo puede desarrollar en su hogar. Por eso se llaman urbanizaciones vivienda taller, ¿no?, e industrias elementales. Es el uso mixto. Estos usos de vivienda taller también pueden declararse progresivos y también pueden ser autorizadas con construcción simultánea. Pasamos ahora a hablar sobre los tipos de habilitaciones para uso de vivienda tipo club o temporal o vacacional. Estas habilitaciones residenciales conformadas por uno o más viviendas agrupadas en condominio con áreas recreativas
¿verdad?, hacen posible que se constituyan habilitaciones urbanas que no necesariamente van a ser para vivir durante toda la temporada del año, ¿no? Son para viviendas donde, según los meses del año, según las temperaturas, las actividades, van a tener el desarrollo normal de actividades. Por ejemplo, si queremos hacer una habilitación para uso de vivienda tipo club, ¿verdad?, se va a necesitar, además de el desarrollo de trabajo para la rehabilitación urbana, también se tienen que constituir, por ejemplo, el reglamento interno, ¿no?, para que puedan disfrutar de las áreas comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos áreas de playas, miren, campestres, y máximo una construcción de 25 unidades. Este tipo de habilitación está recogida también en el reglamento de predios, donde ahí en su momento, cuando vamos a hacer la normativa, vamos a ver qué requisitos les solicitan y cuáles son las especificaciones que tienen este tipo de habilitaciones. Acá también hablan de las áreas mínimas que debe tener el uso común para recreación, jardines, vías vehiculares interiores o estacionamientos. Y también habla de que se pueden construir habilitaciones con construcción simultánea. Quiere decir que en estas habilitaciones de tipo club, ¿no es cierto?, pueden también, como les vuelvo a repetir, ir construyendo, realizando todas las instalaciones básicas para la habilitación y paralelamente construyendo la edificación. Habilitaciones para uso comercial. Bueno, por el propio nombre uno puede evaluar que son para desarrollar actividades netamente económicas comerciales, ¿no? Y siempre lo importante es que sobre esa área exista una zonificación compatible, porque no es que uno solicite una habilitación de tipo comercial y se la vayan a otorgar. Se tiene que haber una zonificación, un entorno favorable, saber que sobre esas dimensiones del territorio pueden haber esas actividades, entonces solo así va a proceder. Estas comerciales también se clasifican en usos para locales comerciales y otros que también tienen uso de comercio y otros usos, ¿no? Local comercial y compatible con vivienda y taller o industria. Las habilitaciones para uso industrial, aquellas destinadas para desarrollos de industria convencional, ¿sí?, también necesita que ese terreno donde se van a habilitar tenga o esté clasificado como tal para uso industrial. Ya lo importante es que se exige a la fecha, ¿verdad?, dada el gran desarrollo que tiene toda esta protección y cuidado al medio ambiente, a nuestro planeta, estudios de impacto ambiental, específicamente para las habilitaciones de uso industrial. También tenemos habilitaciones para usos especiales. Si por ejemplo necesitamos habilitar edificaciones que van a destinarse a locales educativos, religiosos, de salud, deportivos, recreacionales y campos feriales, en estos casos específicos no va a ser necesario el otorgamiento de aportes reglamentarios, ¿no? Porque bueno, no constituyen parte del equipamiento. Si yo voy a habilitar un terreno que lo quiero destinar para que sea propiamente un área de local educativo, ya no cabría, ¿no?, la exigencia que se tenga que hacer un aporte para educación. Entonces es un tipo especial, por eso le llaman habilitaciones para uso especial,
que no requiere la obligación de realizar los aportes. Habilitaciones en riberas y laderas. Ahora que ya estamos con todo este problema de fenómeno del Niño, ¿verdad? Y todos esos problemas de inundación, de problemas propiamente de la naturaleza que están muy cerca justamente a las riberas de los ríos, es que aquí indica que son aquellas realizadas en terrenos colindantes a las franjas reservadas para ríos y se establecen límites de la faja ribereña, ¿no? Entonces a veces ocurre mucho tema de negligencia, de falta de cuidado, simplemente se posicionan y invadan áreas que no amerita, no califica para una habilitación urbana propiamente dicha. Entonces en esos casos es que se requiere un estudio especializado, ¿no? Que cuente con la opinión favorable de las áreas respectivas para que indique si es viable o no esta habilitación. En laderas dice realizadas en terrenos con pendientes mayores a 20% de pendiente, ¿no? Las provinciales determinan las áreas vulnerables de laderas no susceptibles. ¿Por qué? Por temas de seguridad, ¿no? Puede ser un tema de derrumbe, para evitar temas de deslizamientos, etc. Dentro de las modalidades de aprobación, cada modalidad, dependiendo, ¿no?, el tipo de habilitación, se va a poder ir optando por una u otra modalidad de acuerdo a las características de nuestro proyecto. Por ejemplo, en el 2013 se incorpora la modalidad A, que solo es para predios que se desarrollen con proyectos de inversión pública, de asociación público-privado, de concesiones o para ejecución de infraestructura pública. Ustedes saben, actualmente tenemos en marcha todo este desarrollo de saneamiento físico legal de predios para las construcciones de las nuevas vías de trenes, ¿verdad? Entonces, para este tipo de modalidades es que se incorpora la modalidad A, que solamente es para un tipo de habilitación, ¿no es cierto? Para estos casos especiales de desarrollos de proyectos de inversión pública. En el grupo de modalidad B, dice predios no mayores de 5 hectáreas para islas rústicas que conformen un lote único, el cual no se encuentre al plan vial provincial metropolitano y predios con planeamiento integral, ¿no? Entonces, si usted tiene predios no mayores de 5 hectáreas, que generalmente son islas rústicas que conforman un lote único, entonces le corresponde encajar su habilitación en el lote modalidad, lote único de modalidad B. Si vamos a realizar habilitaciones sujetos a etapas, por ejemplo, durante estos 3 primeros años se va a realizar la primera etapa de la habilitación, los girasoles. A los otros 3 años, la segunda etapa. Entonces, ¿no?, vamos a ir poco a poco avanzando en las habilitaciones porque las obras son costosísimas. Entonces, si queremos hacer bajo esa modalidad, nos tenemos que acoger a la modalidad C. Si queremos una urbanización que tenga autorización para compra-venta garantizada, tenemos que acogernos a la modalidad C. No podríamos acogernos a la modalidad A, ¿sí? Entonces, es muy importante estar atentos a estas modalidades. Si queremos construir y a la vez vender, ¿verdad?, también es posible y tenemos que acogernos a la modalidad C. Si queremos construir viviendas detalladas en un proyecto y siempre que la finalidad sea la compra-venta de viviendas y edificadas, también estamos en este grupo. En el grupo de modalidades, entre las principales, porque hay algunas más indicadas en la ley 29090,
son aquellos predios que colindan con bienes integrantes del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, se encuentran colindantes con zonas arqueológicas, y esto se puede dar. Imaginemos que acá tenemos una zona arqueológica y tenemos aquí así. Entonces, ya la norma nos dice y nos pone bien en claro que si tú colindas con bienes integrantes del patrimonio o con áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Estamos cerca a un área natural protegida, tenemos que adecuarnos a la modalidad de, si son inmuebles para fines industriales, para fines comerciales, para usos especiales, tenemos que también tener la modalidad de, y para predios no colindantes a áreas urbanas o con predios que tienen proyecto de habilitación urbana no ejecutar, ¿no? Entonces, para esos casos también nos acogemos a la modalidad de. Entonces, cada modalidad va a responder a una clase de una característica de acuerdo a la extensión, de acuerdo a su ubicación, de acuerdo al fin. No es que la norma lo ha tratado de organizar y encajar en alguna de estas modalidades. En el reglamento de predios nosotros vamos a tratar con mayor precisión acerca de lo que le llamamos la compensación de áreas. Hasta el momento nosotros hemos desarrollado, vamos a hacer ya un recordatorio de lo que venimos trabajando. Hemos desarrollado todo lo que es nociones y conceptos de habilitaciones urbanas. Hemos desarrollado el soporte conceptual de los aportes reglamentarios, ¿verdad? Hemos desarrollado lo que es la clasificación o tipos de habilitación urbana, ¿no? Urbanización, residencial, industrial. Hemos desarrollado las modalidades de habilitaciones urbanas. Todo esto vamos a luego aplicarlo para ver cómo se realiza el trámite en la inscripción de habilitación urbana. Trámite y requisitos. Mientras el trámite está en la etapa municipal y la obtención de documentos que constituyen el título inscribible están regulados con la Ley 29090 y con el Decreto Supremo 08/2013 Vivienda, ¿verdad? El reglamento de inscripciones del registro de predios, que está aprobada, a ver acá en este espacio en blanco, con resolución SUNAR 097/2013 SUNAR. Este reglamento de inscripción de registro de predios nos va a regular paso a paso los requisitos, los artículos, ¿no? Como en el principio les narré, necesitamos tener este soporte conceptual para luego aplicarlo con mayor claridad cuando estudiemos los requisitos, y de esa manera vamos a entenderlo con agilidad, podemos poner algún caso práctico y podemos ir desarrollando la normativa, porque la idea es, sí, nosotros podemos leerlo, podemos hasta memorizarla, pero la idea es comprender, ponernos en situaciones de cómo aplicar, porque un tema es la lectura y otra situación diferente es aplicarlo y armar nuestro
grupo de documentos que va a ingresar al registro de predios para su evaluación. Entonces, hacia ello tenemos que apuntar, conocer el concepto, conocer el procedimiento registral y ver bajo qué supuestos podemos mejorar, ¿no?, algunas situaciones que nos puedan traer alguna complicación o falta de entendimiento sobre cómo llevar a cabo el procedimiento registral. Dos temitas también bastante usados en el tema que tiene relación con las habilitaciones, además de este concepto de habilitación, aporte, clasificación, modalidades, ¿verdad?, es el tema de las compensaciones de áreas y lo que también nosotros conocemos como las autorizaciones de construcciones simultáneas, porque son temas que siempre son recurrentes y se va dando coexistiendo con el tema de habilitaciones urbanas, de modo tal que la sesión que continúa, ¿verdad?, podemos nosotros desarrollar con mayor agilidad y comprensión todo lo relativo al reglamento de inscripción de predios. Una compensación de áreas en el tema de habilitación urbana puede estar sujeta a una habilitación, puede estar sujeta a una futura compensación. ¿Por qué compensamos? ¿De dónde nace la idea de compensar? Si se entiende que cada propietario va a solicitar la habilitación de un área determinada de su terreno, ¿no es cierto? Yo tengo 20.000 metros en mi partida registral, voy a la municipalidad, presento mis requisitos, ¿no?, mis planos, mis formularios, y en términos claros debería salir la descripción de la totalidad de mi área, ¿no?, y de ahí desagregarse lo que se va a destinar para área de vías, pistas, aporte. Entonces no deberíamos tener dificultad. Pero existen situaciones en las cuales, para poder lograr un mejor aprovechamiento de nuestro lote, de un lote dentro de una habilitación, es que se comienza a utilizar la figura de la compensación. Entonces, nuevamente demarcamos nuestro lote para el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el lote o el predio, vamos a hablar de predios, ¿ya? Tenemos aquí el predio A y el que está de rojo, todo de rojito que está vecino y colindante, ya no llego, es un poco alta la pizarra para mí. Vamos a poner el predio B. Bien, entonces el propietario del predio A se da cuenta que puede aprovechar aún más este corte poco triangular que ven por aquí para poder ganar otro terreno, ¿no?, y constituir un lote adecuado, porque el que ya le queda para este lindero, esta parte de ahí, por ejemplo, son solo 30 metros. Entonces, con 30 metros sería un área perdida, no se podría aprovechar. Entonces, lo que hace es que conviene con el propietario de la otra urbanización o que le ceda esa urbanización, es el propietario de esa urbanización, un área de mayor extensión para completar con sus 30 metros que tiene, ¿no? Y por ahí de repente, por este lado, decide que él también le va a dar en compensación parte de su área
al titular del predio para que también pueda constituir el otro lote urbano capaz de ser habilitado. Estas situaciones de compensación no son impedimentos para que se pueda habilitar un predio. Por eso que las futuras compensaciones no constituyen actos previos para inscribir ni la aprobación ni la recepción, de modo tal que la resolución de habilitación urbana que ordene la emisión de la licencia de habilitación no va a tener ninguna restricción ni tampoco objeción a que previamente se celebre la compensación o que se materialice. Entonces, en la habilitación queda pendiente el área que a futuro se va a poder compensar. ¿Qué sucede con ello? El registrador suspenderá la inscripción de los lotes comprendidos dentro del área destinada a futura compensación y que se encuentran total o parcialmente fuera del perímetro del predio inscrito, debiendo dejar constancia de la suspensión en el asiento respectivo. Claro, generalmente ya se organizan todos los lotes, ¿no? Y se ve, pues, por ejemplo, lote futura compensación, lote A de la manzana, lote 3 de la manzana Z, por ejemplo, ¿no? Con 30 metros a futura compensación. Entonces, lo que nos dicen es de que esos lotes no los debemos independizar, dejarlo en la partida matriz, y sí debemos independizar todos los demás lotes que están con las áreas correctas, las medidas correctas y que no están sujetas a suspensión. Indican que inscrita la compensación de áreas, o sea, en el supuesto que se inscriba, se entenderá que los lotes van a integrar la habilitación y siempre que hubiesen sido comprendidos dentro del área útil aprobada. ¿Por qué? Antiguamente se dejaban varias áreas sujetas a compensación, pero solamente se las nombraba, no se las consideraba como formando parte del área útil habilitada, es decir, seguían teniendo la condición de rústicos. O sea, se habilitaba, pongamos, 10.000 metros, de los cuales 300 o 500 estaban sujetos a áreas de futura compensación, pero esas áreas no se consideraban dentro del área útil en las resoluciones de habilitación, y eso generaba que no se encuentre habilitado ni considerado bajo la naturaleza de urbano, sino seguía considerándose bajo la característica de rústico, es decir, no había transformado su naturaleza, ¿no?, en la resolución. En cambio, lo que se recomienda ahora es que si un lote está sujeto a futura compensación, es decir, va a crecer o va a disminuir a futuro, dependiendo de cómo sea el convenio con su vecino colindante con quien va a compensar, se considere en el cuadro general de áreas que forma parte del área útil, y eso va a dar como resultado que esta área de futura compensación ya tiene la calidad de urbana, solamente está esperando que se solucione finalmente el lote con el cual se va a compensar, ¿no? Entonces, por eso en este supuesto se dice que inscrita la compensación de áreas se entenderá que los lotes objeto de la suspensión se integran a la habilitación urbana siempre que hubiesen sido comprendidos dentro del área útil. En el caso de los que están comprendidos dentro del área útil que emite la municipalidad a través de una resolución. ¿Qué documentos puedo llevar para que se inscriba la compensación? Tenemos
el acuerdo de compensación, ya sea con un formulario, y las áreas de compensación. Dice, si áreas de compensación no es parte del área útil, se debe adjuntar la resolución que apruebe la lotización. Claro, mientras está formando parte del área útil no tenemos mayor dificultad, ¿no? Porque ya está habilitado. La situación se vuelve más compleja cuando esas áreas de futura compensación no han sido consideradas dentro o formando parte del área útil. Entonces, en esos casos se está solicitando una resolución municipal que apruebe la lotización de ambas áreas y también del plan. Entonces, ha quedado pendiente este trámite municipal. Entonces, cuando evaluemos áreas de compensación, lo primero que tenemos que hacer es, además de ver el título archivado, lógicamente, evaluar cómo está considerado esa área de compensación, si está formando parte del área útil o no está formando parte del área útil. De ahí va a depender la aplicación de esta normativa registral para ver cómo se puede inscribir, ¿sí? Si está formando parte del área útil, ¿no? O si no forma parte del área útil, en cuyo caso, si no forma parte del área útil, se va a pedir, además de la escritura pública en la cual se haga la transferencia, el acuerdo de compensación, porque es una transferencia, la resolución municipal que apruebe esta lotización. Dice, con la inscripción de la compensación de áreas se inscribirán simultáneamente la modificación de las habilitaciones urbanas y de las áreas de los predios, para lo cual se presentarán los documentos que corresponden. En realidad falta, me parece, un mayor desarrollo conceptual. Muy pocos casos tratados hay sobre estos temas para el tema de compensación, porque dice simultáneamente se inscribirá al compensar la modificación de habilitación y de las áreas de los predios matrices. Es decir, si por ejemplo este predio inicialmente tenía 10.000 y va a transferir a favor del vecino, no del colindante, 500, ¿cuánto de área tendría finalmente? 9.500. ¿No? A eso se refiere, o sea, te tiene que actualizar la nueva área, la modificación de toda la matriz, porque esa matriz que inicialmente tenía 10.000 ya no va a seguir teniendo esa área, va a ser 9.500, es decir, el total de la habilitación. Y respecto de este predio, por ejemplo, si antes tenía 10.000, ahora va a tener 10.500, y lógicamente sí hay modificación de área, linderos y medidas perimétricas por el lado que se compensa, ¿no? Por eso es que se trataría entonces de una modificación parcial de los linderos y medidas perimétricas, ¿no? Es por eso que se pide que a su vez que se inscribe la compensación se logre la inscripción simultánea de la modificación de la habilitación urbana y de las áreas de los predios matrices. Tenemos aquí la compensación de áreas en habilitaciones urbanas, por ejemplo, una resolución para citar, ¿no? Que dice que no constituye un acto previo para inscribir la compensación de áreas en habilitaciones urbanas. Otro tema también importante que nos va a ayudar a entender la normativa registral sobre habilitaciones urbanas es la autorización de construcción simultánea. Las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones con construcción simultánea son aquellas en las cuales la edificación de vivienda se realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación. Eso lo vimos en el concepto de los tipos de
edificación. Y esto se vincula con el tema de urbanizaciones populares. ¿Y por qué? ¿Qué entendemos nosotros por urbanización popular? Una urbanización popular, ¿no?, es aquella en la cual los titulares son cooperativas de vivienda, asociaciones pro vivienda, asociación de junta de propietarios, ¿verdad?, y cualquier otra forma asociativa con fines de vivienda, que cuenten o no con resolución de aprobación de habilitación. Vuelvo a repetir, una urbanización popular es aquella en la cual son titulares de las cooperativas de vivienda, son asociaciones pro vivienda, son asociaciones de vivienda que se unen como una forma asociativa pero para fines de vivienda y que pueden contar o no con resolución de aprobación de habilitación urbana. Aquí también tenemos un decreto legislativo que habla que las urbanizaciones populares tienen como titulares a las cooperativas de vivienda y asociaciones, ¿verdad? Entonces tenemos una base normativa. En el reglamento, por ejemplo, del Decreto Supremo 035/2006, que es de regularización de fábrica, ¿no?, con la ley 27.15.7, indica que, por ejemplo, uno de los predios que son materia de saneamiento son los terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana, con construcción simultánea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la norma le da esta oportunidad a estos predios que, aunque no cuenten con habilitaciones, pueden lograr el saneamiento de su propiedad. Y tienen que estar siempre en una zona urbana consolidada. Quiere decir que tienen los servicios públicos domiciliarios instalados, es decir, tienen servicio de agua, electricidad, etc. Tienen pistas, tienen veredas, tienen infraestructura, tienen todas las redes de agua, desagüe, servicios de alumbrado y a un nivel de consolidación del 90% del total del predio, ¿sí? Y pertenecen a una urbanización popular. El impacto que tiene el concepto de urbanizaciones populares es que cuando se realizan transferencias de dominio de estos lotes, se va a proceder con independizar en forma definitiva y realizar también las adjudicaciones y disposiciones de derechos. Por ejemplo, ¿qué relación tiene las urbanizaciones populares con el saneamiento que hace COFOPRI? ¿Y cómo están las partidas registrales de urbanizaciones populares en el registro de predios? Tenemos varios supuestos. Uno de ellos principales que me gustaría que hoy día aprendamos y tengamos esa herramienta es que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que le llamamos los antiguos tomos, folios, ¿no? Porque saben que una partida registral puede tener tres variantes, ¿no? Puede venir de tomo y folio, donde antes era manuscrito, puede estar conformado de una ficha, ¿no?, que están escaneados, o puede venir de una partida electrónica. Entonces, generalmente los asientos de las urbanizaciones populares están en tomo o están en ficha. Y ahí dice lo siguiente, ¿no? Asiento de dominio, por ejemplo, dice Asociación Pro Vivienda Los Sauces. Está como titular registral. Y solo está inscrita la resolución de el proyecto.
la resolución del proyecto de habilitación urbana. Si nosotros nos vamos a nuestra norma general, a los requisitos básicos, nos dicen que para que un lote pueda ser transferido, necesariamente debe tener inscrita la recepción de obras. Y si no, todos los demás son simplemente proyectos que tienen solamente una licencia para una habilitación. Pero la realidad que tenemos es diferente. Todas esas urbanizaciones que tienen solamente proyecto de habilitación urbana y que tienen como titular registral a una urbanización popular, llámese asociación de provivienda, llámese una junta de propietarios, ¿no?, de esas antiguas instituciones, hace que, teniendo la calidad de urbanización popular, ya no sea necesario que se inscriba la recepción de obra, sino que basta con que tenga el proyecto de habilitación urbana y que el titular registral sea una urbanización popular, para que esa independización sea en forma definitiva, para que esa transferencia vía adjudicación o venta se inscriba en forma definitiva. Entonces es muy importante manejar este concepto de urbanización popular, porque nos puede ser muy útil para luego sobre esos lotes inscribir los futuros proyectos, ¿no?, de construcción, de edificios, de casas, etcétera, y nos ayuda mucho a tener un panorama más claro, porque también ha ocurrido que sobre estas urbanizaciones populares que solamente tienen proyecto, COFOPRI ha venido también realizando un programa grande de saneamiento. Entonces ellos, tomando como punto de partida el proyecto de habilitación que en ese momento estuvo aprobado por los ministerios de vivienda, de fomento, etcétera, recogen todo ese plano inicial, respetan los aportes reglamentarios y tratan de mejorar el tema de lotizaciones, ¿no?, para que al final, ¿cuál sea la utilidad? Que todos estos lotecitos puedan ser adjudicados a todos sus asociados, ¿no?, o a todos los que se le logre verificar la titularidad sobre ese predio, ¿no? De ahí nacen los temas de los títulos de propiedad, etc. Entonces son muy útiles estos conceptos sobre urbanizaciones populares. Aquí, por ejemplo, tenemos la resolución 207/2014 que habla sobre la inscripción de transferencias de dominio de los lotes en urbanizaciones populares, y dice que es procedente la inscripción de manera definitiva de la independización, adjudicación y posteriores actos de disposición, ¿no?, de un lote que forma parte de una urbanización popular que cuenta con aprobación de habilitación urbana conforme lo dispuesto por un artículo del MTC, el Decreto Supremo 01399, ¿no? Bien, aquí también tenemos otra transferencia de lotes que integran una urbanización popular y que dice: solo si las urbanizaciones populares cuentan con la primera etapa de habilitación, ¿verdad?, con fecha anterior al 21 de noviembre del 97, podrán inscribirse las transferencias sin requerirse la recepción. Acá también estaba aplicándose la normativa con la ley antigua de habilitaciones, la anterior a la 29090, ¿no?, la 26878. Entonces, ahora ya con todos estos conceptos previos, nosotros vamos a estar en vamos a tener mejores herramientas para poder desarrollar paso a paso la normatividad acerca del reglamento de predios. Luego de aquí vamos a continuar con el estudio de los documentos previos de las habilitaciones urbanas, que viene a ser el certificado de zonificación y vías,
y el certificado de factibilidad y servicios, que con eso empieza la normativa de habilitaciones urbanas en el reglamento de predios. Con ustedes hasta la próxima sesión, donde trataremos los documentos previos de la habilitación urbana, su inscripción y los primeros artículos también del reglamento de inscripciones del registro de predios. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.